la Cuevona de Cuevas, en Ribadesella. Aquí estamos. Una pasada. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, acabamos de comenzar la ruta. Llevamos 400 metros. Acabo de salir de Nava y ya estamos en las montañas. Rampón tremendo hacia la Cogolla. De aquí todo por caminos. Hoy va a ser un rutón guapísimo. Todo por caminos, nos vamos hasta Infiesto. De Infiesto seguimos por caminos hasta Arriondas. De Arriondas seguimos por caminos hasta Ribadesella. Luego os voy a mostrar la Cuevona, una cueva que se pasa en coche, que desde hace un par de años está prohibido al público, solo a los residentes. Se puede pasar en bici, obviamente, y caminando. Y hay un parking justo en la entrada que cuesta 3 euros. Y de ahí volvemos otra vez para atrás y ya vamos a subir el Fitu por un sitio inédito que nunca habíamos subido. Así que vamos a empezar. Miren qué potrito más pequeñín, qué monada. Esto es la Riballa. Hoy vamos a pasar por 1000 pueblos por lo menos. Bueno, estamos en el pueblo de Colla y acabamos de pasar Carancos. Como veis, esto subir, bajar, subir, bajar. No hay nada llano en esta ruta de hoy. Son 100 kilómetros en principio. Si me encuentro bien, tiro un poco más, según veamos. Y 2200 de desnivel. La ruta de más desnivel en lo que llevamos de año. Así que ya vamos teniendo un poquito más de forma. Así que hay que empezar a hacer ya puertacos en breves. De momento hoy una subida muy chula para finalizar, que es el Fitu, pero con todos repechos. Ahí abajo está la General y vamos todo de momento hasta Infiesto por caminitos. Infiesto está ahí adelante. Y aquí, justo ahí, entramos en el concejo de Piloña. El día brutal. Pa' bici espectacular, porque ayer tuvimos un día descomunal. Vamos, para ir a la playa. 30 grados, para morirse. Hoy está perfectísimo. Bueno, entramos ya en Infiesto. La iglesia de Infiesto, no es el nombre. Y seguimos para allá. Bueno, vamos al lado del río y ahí al fondo está la General. Y estamos yendo por el lateral, por el borde izquierdo de la carretera general de Infiesto hacia Arriondas. Nunca había pasado por aquí, pero la verdad que una pasada. Nada de tráfico, día espectacular, unos 24-25 grados, un poquito de aire, pero se agradece, ¿eh? Un poco complicado aquí para grabar con el aire, pero bueno, espero que se oiga bien. Ahora vamos a seguir.
Bueno, estamos en la goleta y todo esto, prácticamente la ruta que estamos haciendo hoy es por la Sierra del Sueve. Si no me equivoco es todo la Sierra del Sueve, porque vamos a subir al Fitu y creo que el Fitu también anda por la Sierra del Sueve por ahí. Si no, si me equivoco que alguien me lo diga, pero creo que sí. Bueno, vamos a empezar a comentar qué os pareció ese carrerón brutal del Tour de Flandes. Espectacular carrerón, vamos, sin palabras. Cada vez que corre Pogačar es que es increíble, pero increíble. Es una flipada verlo correr. Y los 5 magníficos, es que ha sido una carrera pero brutal. O sea, cada uno en su sitio. Van der Poel ha hecho un carrerón descomunal. El único que aguantó hasta el final. Y en el último ya, el Patenberg creo que fue ya en el último donde lo dejó. Aguantó todos los adoquines, todas las subidas del Tour de Flandes, brutal. Y Renko me sorprendió, impresionante Renko. Hay que valorar que es un tío, pero impresionante. Una locura. Si no fuera su personalidad, qué gran corredor, colega. Impresionante. Y luego Van Aert y Pedersen, pues dieron lo que dan. O sea, para mí Van Aert es un ídolo, o sea, me encanta ese corredor, pero se nota que está un peldaño por detrás de los otros. Pero bueno, es lo que hubo. Y todos los demás, pues a muchísima distancia. Es que la diferencia que hay entre los magníficos, los extraterrestres y los humanos es increíble. Buah. Bueno, vamos a seguir subiendo otro poco. Fíjate, esto era, que pone ahí, la Escuela Nacional de la Goleta, Corea. Flipante. Madre mía. Bueno, como es costumbre, nos toca un poquito de gravel. Caminito aquí roto. Seguimos por el gravel. Impresionante paisaje, chavales. ¡Buah! Esto es la Sierra del Sueve. Brutales caminos. Los caminos perdidos. Bueno, pues ahí pone que esto es el mirador de Urbies. Impresionante. Estos caminejos, una pasada. Seguimos caminos. A ver, que me líe yo, no puede ser Urbies ni de coña. Tiene que ser Borines o Borines creo que es. O sea, eso tiene que ser el mirador de Borines. Que es más o menos por ahí para arriba, está el Alto La Llama. O sea que es Borines o algo de eso. Pero vamos, Urbies, yo creo que no, Tendría que mirarlo, pero creo que no. Pero bueno, de todos modos tampoco tiene mucha importancia. Qué pasada de paisaje. Y estamos a punto de llegar a Riondas. Bueno, queda un cachito. Bueno, acabamos de subir un rampón cercano al 20% aquí en Castiello, en Parres. Y tenemos aquí estas vistas de esta iglesia. Brutal. Madre mía, qué rampón.
Bueno, por si no lo habéis escuchado, en Asturias ya hay activos no sé cuántos incendios. Y aquí estamos viendo uno de ellos. Seguimos aquí con los impresentables, quemando nuestra naturaleza, nuestro paraíso natural. Bueno, por último, vamos a cerrar el Tour de Flandes diciendo que Pogačar ganó, le sacó 34 segundos al enorme, a la bestia Mathieu Van Der Poel, 1:11 a Renko Evenepoel, diferencias brutales, y luego ya el cuarto, Wout van Aert, a 2:04, más Pedersen a 2:48. Esos son los 5 magníficos, el resto están en otra órbita. El resto ya, Jasper Stuyven entraba a 4:28 con Vermeers, los dos a 4:28, increíble. Y ya el resto un poquito más atrás. Brutal. Bueno, seguimos. Bueno, pasando por este pueblito, mira lo que hay ahí en la ventana. Qué bonito. Un pollito. Bueno, un pollito en una gaviota. Bueno, después de tantos caminos, hemos llegado a Riondas. Por un camino que no había ido en mi vida, accedemos a Riondas. Qué maravilla de caminos, chaval. Brutal. Bueno, pues estamos en las Riondas. No llevamos ni la mitad de recorrido, pero llevamos un buen tute ya. Unos 40 kilómetros. Qué guapo ya Riondas. Siguiente destino, Ribadesella. Seguimos por caminos. Bueno, estamos subiendo el inicio del Fitu. Esto es San Andrés. Y ahora aquí, en vez de subir al Fitu, vamos a desviarnos a la derecha para ir por unos caminos hasta Ribadesella. Así que vamos a experimentar caminos nuevos, que aquí a la derecha ya no lo conozco. Bueno, pues aquí está el desvío. En Ribadesella 13 kilómetros y por ahí para arriba se habrá mirado del Fitu, que hay 9 kilómetros. Y aquí está a 300 metros Casa Marcial, restaurante muy famoso. Vamos para arriba. Bueno, estamos en la Collía. O la Collía. Un pueblo arriba de Riondas. Muy chulo. Nos quedan unos 2 kilómetros para llegar a la cima de esta subida. Bueno, 500 metros para coronar esta subida guapísima. No sé si se llama la Collá o como se llame, pero una pasada. Bueno, estamos en otra subidita más. Esto es subir y bajar, subir y bajar. No hay nada de llano. Estamos en la Sierra del Sueve y allá al fondo está el mar, pero como es muy costumbre en esta zona de Colunga, Ribadesella, Llanes
está metida la niebla, así que eso nos va a privar de ver algunas vistas. Pero bueno, hablemos de la Isulia, o lo que es más fácil de entender, la vuelta al País Vasco. Lo de ayer fue apoteósico. Un chico que a mí me encanta, que llevo mucho tiempo ya siguiéndolo y que llevo tiempo diciendo que ese chico va a ser el monstruo del futuro, el nuevo Pogačar. No sé si a su nivel, pero va a ser el que domine. Para mí va a ser el que domine con claridad el futuro del ciclismo profesional. Es una locura. No está Del Toro a su nivel, no está Ayuso mucho menos. Que va. Para mí es un monstruo. Tiene el pero de que todavía tiene ahí a Pogačar y Vingegaard, que no sé por cuánto tiempo durará la gasolina de ellos, pero en cuanto se les acabe la gasolina, el siguiente... Es que yo he dicho una cosa que apostaría fuerte. Este año, ven qué vistas, brutal. Este año creo que lo van a llevar al Tour, y yo, si tuviera que apostar dinero, apostaría que va a quedar en el podium. Si no hay caídas ni nada raro, yo apostaría que queda tercero este chico, por detrás de Pogačar y Vingegaard. Me parece un chico brutal. Va bien en todos los terrenos. Primera etapa del País Vasco, palo que les ha metido a todos, impresionante. Ha quedado segundo en la contrarreloj individual. Una contrarreloj que empieza con una subidita pequeña, luego bastante llano y acaba en un repechón brutal. Creo que es al 18 o el 19 de poco, menos medio kilómetro o menos, no lo sé, por ahí. Pero una locura. La gente iba con monoplato, algunos, otros, creo que otros no, pero vamos, impresionante. Los hay que llegaban allí y se pegaban una locura a subir eso en monoplato, que sufrían lo que no está escrito. Impresionante. Bueno, pues ganó la contrarreloj Paul Seixas, el chico de 18 años del Decathlon. Segundo, Kevin Bocalán, a 23 segundos. 23 segundos, chavales. A corredores tan brutales como los que vais a escuchar. Grosshartner tercero, a 27. Primož Roglič, gran contrarreloj, a 28. Cuarto. Van Wilder, Lipovic, que quedaba a 33 segundos. McNulty a 43. Isaac Del Toro a 51 segundos. Mikel Landa, gran contrarreloj, a 45 segundos. A 55, perdón. Del Toro a 51. Estaba mirando los segundos. Del Toro a 51. Mikel Landa y el gran perjudicado de la jornada. Vamos, hay que buscarlo muy atrás. Juan Ayuso a 1.16. Impresionante. Y nos queda de martes a sábado, en la Vuelta al País Vasco, todos los días hay batalla, Todos los días es media montaña. No hay, por lo que yo he visto, no hay ningún puerto, etapa que acabe en puerto, algo así. Puede acabar en subida, pero no hay etapones. Pero sí hay mucho desnivel y mucha etapa trampa. ¿Se puede recortar? Sí. ¿Lo van a recortar? Para mí no. Para mí va a ir a más este chico. Para mí creo que va a dar un puñetazo encima de la mesa en esta Vuelta al País Vasco y va a decir, ojito que estoy aquí, Bueno, y eso ha sido todo. Coronamos esta subidita y nos vamos ya camino arriba de Sella, a la Cuevona.
Bueno, estamos en Sebreñu, a 2 kilómetros de Ribadesella. Y ahí tenemos las vistas de Ribadesella. Continuamos. Bueno, estamos al otro lado de la ría de Ribadesella. Y por aquí vamos caminito a Cuevas. A ver la Cuevona. Y todo eso es Ribadesella. Y allí al fondo está la playa de Ribadesella. Estamos en la Piconera. Pedazo casoplón a la izquierda y casinas de alojamiento rural a la derecha. Brutal. Estamos en Tezangos, pueblo medieval. Estamos en la Cuevona. Aquí tenéis. Vamos a ir entrando, vamos a ver lo que se ve, porque está súper oscuro. Así que se acaba de poner el semáforo en verde. Tenemos estas líneas que brillan y nada más. Y voy a ver si me quito las gafas porque no veo nada. Madre del Señor, no se ve nada. Pues nada, estos son las cuevas. Aquí tenéis. Creo que no se está viendo mucho. Luego lo veremos. Pero es lo que hay. Es una cueva que ya lo habían dicho que es para pasar caminando. O bueno, en bici. En bici se pasa de maravilla. Tiene estas formas que ha hecho el agua, impresionante, impresionante. Bueno, aquí tiene un chiringuito que debe ser en verano porque vamos, está más cerrado que cerrado. Muy chulo. En verano supongo que estará petado. Y nos están cayendo las primeras gotitas. Me daba agua para las 6 de la tarde y son las 3:30 y espero que no me fastidie los últimos 40 kilómetros que me quedan. Y esto es el pueblo de Cuevas. Bueno, pues aquí al final del pueblo de Cuevas está este puente colgante que se mueve un huevo, se mueve bastante. Y estas son las vistas que tenemos en el río Sella. ¡Hala! Media vuelta para atrás, mira cómo se mueve. ¡Wow! Volvemos arriba de Sella y último tramo que nos queda, subir el Fito por una subida inédita. Vamos a por ella. Bueno, media vuelta y volvemos por la cueva. La verdad que el chiringuito este está muy guapo, Bueno, vamos para allá. Estamos de nuevo en la cueva. La Cuevona de Cuevas, en Ribadesella. Pero mira, aquí se oye como agua. Y nada, ya estamos fuera. Aquí se ve algo más. Muy chula. Fin de la Cuevona. Capilla la Magdalena. Bueno, 1,5 kilómetros de subida
con buen desnivel, bastante desnivel, media del 8%. ¡Buah! Pues vamos para arriba. La Perullal lo llaman. El tiempo nos está fastidiando, ¿eh? Han caído 4 gotillas. Vamos a ver si no nos pilla la nube. Esto es torre. Y vamos para arriba porque queda 1100 metros para coronar esta subida. Y un poco más adelante ya está la subida al Fitu, 9 kilómetros a un 5 creo que es por ciento de media. Bueno, 50 metros para coronar esta terrible subida. ¡Wow! El último kilómetro y medio terrorífico, chaval, una media del 10. Su madre, no bajó del 9 nunca. Uf. Bueno, acabamos esta subida. Ahora no queda nada ya para empezar a subir los 9 kilómetros del Fitu. Vamos para allá. Bueno, después de 85 kilómetros, 1600 de desnivel, empezamos a subir la subida al Fitu. Ahora mismo estamos en un pueblo que se llama Alea. Lógicamente por aquí no pasa en mi vida. Vamos a subir el Fitu por una subida inédita. 9 kilómetros, media del 5%, subida desconocida. No sé cómo será, pero debe tener picos. Tenemos las cabras. Pues nada, vamos para arriba. Que es lo último que nos queda de subida. Bueno, acabo de parar aquí en el parking de Casa Marcial porque estoy flipando. Qué guapo, chaval. No sabía yo que esto fuera tan cookie. Aquí hay una terrazuca con unas vistas descomunales. Impresionante. Mira cómo se ve esto, chaval. Brutal. Impresionante. Bueno, chavales, nos quedan 2,5 para coronar el Fitu. Tengo que decir que esta subida no creo que la vuelva a hacer, ¿eh? Es la más guapa de las que conozco, sin duda. Impresionante lo que estáis viendo. Pero una vez pasado Casa Marcial, impresionante. 3 rampas o incluso 4, pero una de ellas, yo no sé si era el 25, tío. Es que no tuve ni para mirar. No me dio para mirar. Impresionante. Buah, qué desnivel, chaval. Yo miraba para arriba y a punto estuve de bajar el pie. Pero y aguanté. Madre mía. Estamos ahora en un 9% y parece que vamos aquí de sobrados. Ya viniendo de eso que había ahí abajo. Madre mía, chaval. Exactamente 2,5 quedan ahora. Y no debe quedar mucho para enlazar con la subida que viene de Arriondas. Que debe ser esa montaña de ahí de enfrente, la que viene de Arriondas. Bueno, ya queda poco. Vamos allá. Bueno, estamos ya en la subida más clásica, la que viene de Arriondas, que es esta. 2 kilómetros hasta arriba, nos queda ya 1,6 y yo venía de ahí, de la Tasgar, un pueblo que se llama la Tasgar, o por la Torre, no sé cómo se llamará esa subida. Terrorífica, terrorífica, chavales. Madre mía. Vaya rampas, colega. Bueno, lo más difícil ya lo pasamos. 1,5 kilómetros para coronar y ya prácticamente se acabó el desnivel por hoy. Bueno, chavales, coronado el Fitu.
Vamos a enseñar ahora el mirador desde ahí arriba. Brutal la subida, madre mía lo que he sufrido. Aquí tenemos la señal de la altura del Fitu, que vamos, tanta pegatina que no se ve nada. Y aquel gastando gasolina allí. Dale gasolina, venga, que está barata. Dai madera. Bueno, pues coronamos. ¡Qué locura! Ay. Bueno, chavales, esto es el mirador del Fitu. Allí, Colunga. Y hacia allí los lagos de Covadonga. Cangas de Onís. Y para allí, para el fondo, detrás de los árboles, Argentas. Subimos. Aquí abajo, ahí abajo del todo, si se ve una casa amarilla, eso es Casa Marcial. Por ahí está la rampa del 20 y pico %. Brutal. Bueno, pues espectacular. Aquí estamos. Bueno, mirador del Fitu que se hizo en 1927, flipante. Una pasada. Bueno, ya nos vamos hacia Colunga. Topa abajo. Bueno, y para finalizar la ruta, pues estas vistas de Colunga, brutales, como siempre paramos aquí de la bajada del Fitu. Impresionante ruta. Espero que os haya molado. Un saludo y chao, chao. Suscribirse y darle al like y todos esos rollos. Brutal.